que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Estamos en este momento dándole gracias al Señor por la nueva oportunidad que nos está permitiendo de poder predicar su palabra, de poder eh, tener una mañana preciosa, tener una mañana bendecida, tener una mañana dándole toda la gloria y toda la honra a Él. Le damos gracias al Señor porque nos permite todavía predicar la palabra del Señor en estos tiempos difíciles, y le damos gracias al Señor y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos a este programa que se llama Como los de Berea. Como siempre, mi nombre es Adrián Mendoza. Mi nombre es Lizeth Mendoza. Y le damos un saludo cordial a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Primitiva, a todos los hermanos que se están conectando a través de la web en ICP Medios, y a todos los hermanos que nos están escuchando a través de Fuentes de Vida Radio, que sé que hay muchos hermanos que están desde sus casas con la emisora. Y también, bueno, un saludo para todas las personas que nos están viendo a través de YouTube Live por nuestra página o por nuestro canal de YouTube Como los de Berea. Y para las personas que posteriormente van a ver la grabación del video en el canal de YouTube, mil bendiciones también en esta preciosa mañana. Entonces, hermana Lizeth, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por el milagro de la vida, mi Rey. Gracias porque tu favor, porque tu misericordia, porque tu bondad se hace real cada día, Señor. Oh Padre Celestial, en este momento queremos colocar en tus manos, Señor, esta hora, Señor, este espacio, Dios eterno, tan edificante para nosotros como creyentes, mi Rey. Te pedimos tomar control y dominio, Señor Dios, de esta plataforma, Señor, de los medios virtuales, del internet, Dios eterno, de la conectividad, Señor. Que no tengamos ningún obstáculo, oh Dios eterno, para podernos comunicar con nuestros hermanos, Señor. Toma tú la mente, los corazones, Señor, para que podamos estar atentos, prestos, Señor, y de esta manera podamos recibir esta palabra y que haga fruto en nuestras vidas, Señor. Así también te pedimos por aquellos que van a ver esto más adelante, posteriormente, Señor, que sea de bendición, Padre Celado. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado Rey. Amén y amén. Aleluya. Bien, como lo decía el título del programa que hemos estado anunciando, hoy vamos a hablar acerca del mensaje a la iglesia en Éfeso. Estos estudios no son estudios para personas eruditas que de pronto tienen un conocimiento amplio, demasiado amplio en cuanto a las Sagradas Escrituras. Es un consejo y un estudio para nosotros, la iglesia local, para todo aquel hermano que está creciendo en el Señor y que le interesa saber un poco más acerca de la historia, acerca de las Sagradas Escrituras y de un libro tan complicado para muchos como lo es el Apocalipsis. Es un libro que es un libro precioso, es un libro que es un libro maravilloso, tiene una literatura increíble, tiene un contenido majestuoso. Es el último libro de la Biblia, es donde culmina la historia. En el Génesis comienza la historia de la humanidad con Dios y en el Apocalipsis termina. Sin embargo, es un libro que pocos nos gusta leerlo debido a que precisamente el lenguaje, la simbología que tiene este libro es muy compleja para muchos de nosotros. Sin embargo, el libro del Apocalipsis muestra la revelación que el Señor Jesucristo le permitió al apóstol Juan, de todas las cosas que estaban pasando, de todas las cosas que iban a suceder, de todas las cosas que sucedieron ya hace mucho tiempo. De hecho, quiero iniciar en el capítulo 1, versículo 19, dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Es decir, el libro del Apocalipsis es un libro que ya se cumplió una parte, se está cumpliendo y se va a cumplir. Eso es la sabiduría, la soberanía de Dios para con nosotros, que nos dejó una palabra viva. La escritura dice que la palabra es viva
y es eficaz, ¿verdad? Amén. Más cortante que toda espada de doble filo. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios trasciende los tiempos. Es decir, no solamente fue escrita para aquellos momentos, sino también para nosotros. ¿Cómo la podemos aplicar a nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer para que esa palabra del Señor nos llene, ¿verdad? Como esa palabra, después de tantos años, miles de años, llegue hasta nuestras vidas y siga causando el mismo efecto, porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, ese mismo caso es lo que sucede con el mensaje a las iglesias de Apocalipsis capítulo 2. Si de pronto usted tiene su Biblia o tiene donde anotar, anote de pronto allí los versículos, anote las cositas más importantes que vamos a estar hablando, las cosas de su interés. Entonces, el libro de Apocalipsis nos relata una historia, nos relata un texto en el capítulo 2 que tiene por título Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Estas eran iglesias reales de Asia Menor, y estas cartas fueron dirigidas a los pastores de las iglesias de Asia Menor a través del apóstol Juan. Las cartas fueron enviadas y su autor fue el Señor Jesucristo. Algunas personas afirman de que las cartas no tienen ninguna relevancia para nosotros en este tiempo. Sin embargo, otras personas dicen que las cartas no fueron del todo literales, sino que es una simbología que hace referencia a que todas las 7 cartas es el estado de la iglesia general desde su nacimiento, hablando inicialmente con Éfeso, diciendo que Éfeso pues es el estado de la iglesia inicial en los tiempos de los apóstoles, es decir, la iglesia primitiva, que empezaron con un fervor increíble, que empezaron con un trabajo majestuoso, sin embargo fueron menguando poco a poco, y así a través de que ha pasado la historia y los años en la iglesia general, muchas personas afirman de que esa historia de las 7 iglesias pues se refleja allí. Luego viene Esmirna, luego viene Éfeso y viene todas las demás iglesias, y por último terminamos con la Odisea, que es el estado de apostasía total, ¿verdad? Otras personas pueden usarla, y nosotros también, para un estudio de la iglesia local. Es decir, si el pastor o cualquiera de los hermanos dice, bueno, vamos a estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis para la iglesia cristiana primitiva, eso nos permite saber cuál es el estado o identificar el estado en el cual se encuentra la iglesia local, es decir, la iglesia cristiana primitiva o la iglesia general incluso. De hecho, hay personas o hay situaciones donde se puede presentar que en una misma iglesia se pueden estar presentando todos los problemas de las 7 iglesias. Es decir, pueden haber hermanos que, como en Éfeso, perdieron su primer amor. Pueden haber hermanos que no tienen ninguna reprensión, como 2 de las iglesias que vamos a estar estudiando posteriormente, que no tienen ninguna reprensión, que, bueno, tienen tienen reprensión. Y como la Odisea, que tiene todas las reprensiones, o sea, es una iglesia dormida. Entonces, por esta razón también las 7 iglesias nosotros podemos estudiarlas a modo personal. Es decir, nosotros vamos a estudiar la Biblia y empezamos a leer las iglesias, y empezamos con la primera iglesia de Éfeso, y de repente el Señor nos habla y en ese momento nos dice, bueno, tu condición espiritual es como la de la iglesia de Éfeso. Entonces, más adelante vamos a ver quién era la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿por qué pasa o por qué estas cartas tienen la capacidad de transmitir, traspasar las fronteras, traspasar los tiempos? Porque estas cartas, que fueron escritas para una iglesia en Asia Menor hace muchísimos años, todavía tienen la capacidad de transformar y de impactar una vida en estos tiempos. Eso precisamente se da por la omnisciencia del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que Él es el alfa, que Él es la omega, que Él es el principio, que Él es el fin, que Él es el que vino, el que está con nosotros, el que ha de venir. Es decir, la omnisciencia del Señor, la sabiduría, el conocimiento absoluto del Señor Jesucristo le permitió escribir una carta, le permitió escribir una literatura que pudiera afectar todas las generaciones en ese momento y las generaciones venideras. Eso solamente lo hace la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso le damos gracias al Señor por su omnisciencia, porque Él nos conoce, porque Él conoce nuestro profundo sentir, porque Él conoce nuestra condición espiritual,
y a través de las iglesias, el mensaje que le dio a esas iglesias también nos puede enseñar a nosotros. Entonces, vamos a iniciar, hermana Lisset, con nuestra cita base que se encuentra efectivamente en el libro de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Gloria sea al nombre de Jesús. Ese es nuestro verso principal. En torno a él vamos a estar compartiendo en esta mañana. Y pues para poder desglosar este versículo, creo que se hace importante que estudiemos un poco quién era Éfeso, dónde estaba ubicado históricamente, a quién le estaba hablando el Señor, y posteriormente veremos su aplicación espiritual para estos tiempos. Éfeso viene del griego que significa permitido o libre. Tenemos acá una pequeña cita que le llamó el filósofo llorón. Él decía que nadie podía vivir en Éfeso y no llorar por su inmoralidad. Y nos pareció muy importante traer esta cita en este momento porque realmente ese nombre de permitido y de libre tenía una aplicación en diferentes sentidos. Por un lado era permitido porque justo allí estaba la metrópolis de su tiempo. Allí estaban en su momento los romanos imperando, era el momento en el que Roma tenía posesión de prácticamente gran parte de Asia, pero vemos de que en esa región específica todo era permitido. Era permitido en su momento que se pudiesen haber diferentes creencias religiosas, era permitido en su momento todo tipo de comercio, era permitido en su momento poder hacer diferentes tipos de transacciones a diferencia de otros lugares. Entonces vemos a Éfeso como, no sé, hoy en día lo podríamos relacionar con Las Vegas, podríamos relacionarlo quizás con Ámsterdam, si quisiéramos hacer algún tipo de paralelismo. Vemos acá su contexto histórico. La ciudad era la más importante de Asia Menor, debido a que estaba ubicada estratégicamente en el cruce de 4 carreteras romanas. Fue el momento en el que, por obligación, cualquier persona que quisiera comercializar algún producto tenía que pasar por Éfeso. Es decir, era un lugar obligado para su paso, lo cual lo hizo muy popular y que obtuviera muchas riquezas por parte del comercio. El comercio por una parte de mercancías, pero también el comercio en el sentido de también cultura, en el sentido de sus propias creencias. La ciudad de Éfeso es la Turquía moderna. Si pueden ver a los hermanos que nos están viendo a través del Facebook o a través de YouTube, pueden ver la imagen de la Turquía del día de hoy. Es una ciudad que es principal también en el Medio Oriente. Y también pueden ver cuál era su principal actividad. En la imagen que pueden notar vemos lo que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana o de la diosa Artemisa. Y era, digamos, de alguna manera la razón de orgullo de este pueblo. Dentro de sus principales actividades tenemos de que allí se realizaban los Juegos Olímpicos de su tiempo, tenían una megápolis donde podían albergar alrededor de 75.000 personas y donde podían de alguna manera reunirse para compartir sus creencias. En este lugar tan maravilloso, si lo vemos, un lugar donde había gran cantidad de personas, donde todos podían compartir, donde todos podían estar de alguna manera compartiendo sus creencias, llega el Evangelio. Y ahora veamos un poco acerca de cómo se compartió el Evangelio. El sábado anterior estuvimos compartiendo acerca del segundo viaje misionero de Pablo y vimos cómo en su recorrido llegó a Berea.
Posteriormente, y si podemos ubicarnos en el mapa, al descender de Berea, él llega a Corinto, y de Corinto pasa muy brevemente por Éfeso, pero debido a que su destino era Roma, él decide irse brevemente. ¿Qué ocurre? Antes de irse, él deja allí a dos de sus siervos, Aquila y Priscila, y ellos son los que empiezan a predicar el evangelio en este lugar, que como les compartí hace algún momento, al ser un lugar donde se podía adorar, donde se podía tener libertad de culto, Aquila y Priscila no tuvieron ningún tipo de inconvenientes. Ellos compartían la palabra de Dios, había una sinagoga judía, habían griegos, habían romanos, habían judíos, y pues ellos compartían de la palabra de Dios. Estando compartiendo, se presenta un joven llamado Apolo, quien predicaba fervientemente, y les hablaba por medio de las escrituras acerca de buscar el camino de Dios. Aquila y Priscila los acogen y le explican un poco más cómo debía direccionar su fe. Le hablan de Cristo Jesús, le hablan del Espíritu Santo, y una vez que lo equipan más espiritualmente, envían cartas para que él vaya y predique el Evangelio en otros lugares. Aquí vemos cómo se prepara un gran misionero. Posteriormente a eso, Pablo, antes de irse, le dice al pueblo: si Dios quiere, yo voy a volver con ustedes. Y Dios así lo quiso. Entonces, Pablo volvió en su tercer viaje misionero. Si otra vez podemos ver cuál fue la ruta que tomó el apóstol Pablo en su momento. Pablo salió de Antioquía, y de Antioquía llegó a Listra, y de Listra llega a Éfeso. En Éfeso, Dios tenía un plan maravilloso para Pablo. Pablo duró prácticamente 3 años de su vida en esta población. Es decir, Pablo no solamente aquí fue misionero, sino que también fue pastor. Él llega y encuentra que dentro de Éfeso, Aquila y Priscila hicieron un buen trabajo y predicaron el evangelio. Y el apóstol tiene ese sentir de quedarse y seguirles instruyendo y seguirles enseñando de la palabra del Señor. Y ahí estuvo, como les compartí hace un momento, durante 3 años. Pasado este periodo de tiempo, ocurre un evento que hace que Pablo tenga que salir de Éfeso. Un evento, hermano Adrián, como ocurrió anteriormente en las escrituras, en el libro de Hechos, se registra de que hubo un alboroto en Éfeso. Resulta que al tener tanto recibimiento de la palabra de Dios, las personas empezaron a desechar la fe inicial, dejaron de adorar a Diana. Y aquellas personas que hacían imagen del templecito de Diana, que ahorita lo estuvimos viendo, o de la misma Diana, empezaron a perder recursos económicos. Y recordemos que una de las maneras de ingreso económico de Éfeso era precisamente la comercialización, y una de sus comercializaciones principales eran las de las estatuillas, eran las de las imágenes. Las personas dejan de comprarlo porque por medio del evangelio comprenden de que es idolatría y comprenden de que hay un solo Dios. Muchos de los que practicaban la magia juntaron sus libros y los quemaban a la vista de todos, y calcularon el precio de 50.000 monedas de plata. Entonces estamos hablando de un valor alto, no solamente el libro, sino que también nos hace pensar que tanta cantidad de personas practicaban la magia y la brujería en ese tiempo. Como lo compartimos en un principio, no era visto como un pecado porque era una ciudad libre. Las personas podían adorar a una diosa, las personas podían practicar la brujería, las personas podían ser judaizantes, o las personas podían creer en Pablo hasta ese tiempo. Era muy, muy libre. De hecho, a tal punto de que ahí estaba la embajada de Roma. De hecho, sus grandes capitanes vivían justo allí en Éfeso, o sea que era una ciudad que era una maravilla. De hecho, volvamos a hablar del templo, el piso era totalmente esculpido, era un lugar precioso, y las personas llegaban solamente a ver la maravilla que había allí. Y bueno, cuando se arma este alboroto, como lo dice la palabra de Dios, empezaron a gritar que grande era Diana de los Efesios, y unas personas decían una cosa y otras personas decían otra. Y el apóstol Pablo intentó intervenir, mas se lo prohibieron, y de hecho lo hacen salir de Éfeso hacia otro lugar y vuelve otra vez a predicar el evangelio en muchos lugares. El Señor tuvo a bien sacar a Pablo de allí, pero sin embargo Pablo, estando en Roma preso, él hace una carta para el pueblo de Éfeso, lo que quiere decir de que Éfeso nunca salió del corazón de Pablo. Y esta carta que él le envía
nuevamente le da instrucciones a Éfeso y me llama mucho la atención porque fueron muy específicas. La mayoría de instrucciones era acerca de la conducta del creyente, cómo debía comportarse el creyente en medio del mundo, cuál era la armadura espiritual que debía tener el creyente. Hablaba también acerca de cuál debía ser nuestro comportamiento como empleados, cuál debía ser nuestro comportamiento en medio de una sociedad pagana y cómo ser confirmados en la fe. El apóstol Pablo probablemente una vez que terminó su arresto domiciliario en Roma volvió nuevamente a Éfeso, no lo confirma la palabra, pero sí estaba en su corazón. Él determinó de que Timoteo debía ser pastor. Entonces encontramos que dentro de los siervos de Dios estaba Aquila y Priscila, estuvo Pablo como pastor, estuvo Timoteo como pastor, y el último pastor del que tenemos un registro fue el mismo apóstol Juan, el discípulo amado. Juan estuvo allí por lo menos pastoreando algunos años, y justo estando en Éfeso, en ese momento de paz, si así lo podemos llamar, tuvo la oportunidad de escribir su primera, segunda y tercera carta, que lo encontramos en la palabra de Dios, primera, segunda y tercera de Juan. Esto ocurre antes de que comience la persecución directa de la iglesia en medio de Éfeso, o sea, ese término de permitido y de libertad, por lo menos para el culto cristiano, se termina. Posteriormente, en el siglo III, los godos ingresan a Éfeso y destruyen totalmente el templo de Diana, así que esa maravilla moderna hoy en día es ruinas, no queda absolutamente nada. Sin embargo, el Evangelio del Señor se sigue esparciendo y se sigue predicando a todo lugar. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Pero, ¿por qué Éfeso? ¿Por qué no pudo ser Esmirna? ¿Por qué no pudo ser la Odisea? ¿Por qué no pudo ser cualquier otra de las 7 iglesias? ¿Por qué Éfeso? Entonces, existen unas razones por las cuales de pronto el Señor escogió a Éfeso como la primera iglesia a la cual enviarle su carta. Entonces, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Una de las primeras razones que de pronto el Señor encontró para poder mandarle esas cartas o para enviarle la carta fue que Éfeso estaba en la ruta postal, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a ver de pronto en el mapa cuál era la ruta postal de ese momento. Fíjense que el Señor a través de toda la palabra, Él nos enseña muchas cosas, incluso en las cosas más sencillas. ¿Por qué Éfeso primero? Quizá porque estaba en la ruta postal. Recordemos que antes pues no había WhatsApp, antes no había correo electrónico, antes no había de pronto llamadas telefónicas, donde de pronto el apóstol Juan dijo, bueno, yo voy a enviarle un WhatsApp al pastor de la iglesia de Éfeso con esta carta, o voy a hacerle un video como hacemos hoy en día, o voy a transmitir en vivo. No había nada de esto. Había correo personal, ¿verdad? Que se trasladaba de un lugar a otro en caballo, a pie, en camello. Entonces había una ruta postal. El Señor enseñándonos aquí obediencia, hermana Lisette. Fácilmente el Señor pudo haber hecho cualquier otra manera para hacerle llegar el mensaje, sin embargo, cumplió la ruta postal. Aquí vemos que la ruta postal establecida en ese tiempo comenzaba en Éfeso, luego pasaba a Esmirna, luego pasaba a Tiatira, luego pasaba a Sardis, Filadelfia y por último la Odisea. Esa pudo haber sido una de las razones que de pronto el Señor usó para que la iglesia de Éfeso fuera la primera. Entonces, ¿por qué más de pronto el Señor permitió esto? Bueno, era la iglesia más importante, en la Asia Menor. Era la iglesia que de pronto tenía una importancia muy relevante, como ya lo vimos con la hermana Lisette, que tenía una cantidad de crecimiento económico, tenía una relevancia impresionante debido a que el gobernador vivía en esa ciudad, era la ciudad más importante porque a partir de allí ingresó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las demás iglesias. Era la iglesia más importante en Éfeso porque allí fue donde estuvieron más tiempo los pastores, fue la iglesia que más pastores tuvo, pertenecientes a Pablo, pertenecientes al ministerio de Pablo, cercanos a Pablo. Fue la iglesia donde Pablo duró más tiempo. A partir de allí
empieza a crecer el evangelio hacia todas las demás iglesias de Asia Menor y por ahí al resto del mundo. Por eso era la iglesia más importante. Pero ¿por qué más? Bueno, era la iglesia madre, por cuyo ministerio las otras 6 se fundaron. Aquí tenemos una cita que se encuentra en Hechos capítulo 19, versículo 10. A mí me gustaría leerla, que dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Entonces, a través de la predicación y del establecimiento del evangelio, en la ciudad de Éfeso, se transmitió la palabra del Señor a todas las demás ciudades. Entonces, esta pudo haber sido también una razón por la cual el Señor escogió que fuera Éfeso la primera. Gloria a Jesús. Bueno, volvemos en este momento. Creo que tuvimos un pequeño problema técnico. Se cortó la transmisión, lastimosamente. Pero bueno, vamos a seguir con el tema hasta cuando el tiempo nos lo permita, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de la carta de Éfeso como tal, ya la carta que el Señor le envió a la iglesia de Éfeso. Entonces, esta carta tiene una estructura y tiene un contenido. Dicha estructura está hecha de la siguiente manera. Primero comienza con el escritor, la iglesia, la ciudad, el elogio, el reproche, el mandato y el consejo. Y en cada una de estas características o cada una de estas estructuras vamos a ver la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Solamente en ese primer versículo ya nos está hablando de 2 de las características, que es la iglesia y Éfeso. Pero no las vamos a tocar porque ya la hablamos anteriormente, ¿verdad? En todo el contexto histórico. Sigue diciendo el versículo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Gloria a Jesús. Cuando nosotros iniciamos el libro del Apocalipsis, comienza por la revelación de Jesucristo y también comienza por las salutaciones a las 7 iglesias. En estas salutaciones, yo quiero leer específicamente, dice que: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados. ¿Verdad? Entonces, el Señor Jesucristo hace una descripción de él mismo, y también el apóstol Juan hace una descripción del Señor Jesucristo. Dice que cuando el apóstol Juan escuchó la voz y se volteó para verlo, dice que veía a uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía vestiduras blancas que caían hasta sus pies, que tenía un cinto de oro atravesado su pecho, que su rostro era como el sol. Decía que sus ojos eran como llamas de fuego y que de su boca salía una espada. Y dice que él se paseaba en medio de los candeleros y tenía las estrellas en las manos, ¿verdad? Entonces, el autor o el escritor, que es la primera característica, nos está diciendo con esta palabra que Jesucristo es el autor de la carta, que no fue el apóstol Juan, porque de pronto muchos dicen: no, es que eso lo escribió Juan. Sí, lo escribió Juan, pero el autor inicial, el autor principal es Jesucristo. Y con decir: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: el Señor es el autor de la carta. Que no quede ninguna duda con respecto a esto. Entonces, ¿qué quiere decir las 7 iglesias? ¿Qué quiere decir el candelero? Dice el versículo 20 del capítulo 1: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, miremos algo. El Señor se paseaba en medio de las 7 iglesias. Y tenía en su mano, ¿a quiénes? A los pastores, a los ángeles, ¿verdad? Tenía en su mano a los ángeles. Esto, nada más en este versículo nos está diciendo que el Señor Jesucristo cumplió y cumple lo que prometió, de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Exacto, teniendo cuidado, teniendo el conocimiento pleno. No era alguien que de pronto
está allá arriba y mirando desde el cielo cómo se portan los hijitos. Dice que literalmente está en medio de nosotros. De hecho, nosotros somos el cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, templo del Señor también. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que el Señor está con su iglesia. No solamente con la iglesia de Éfeso, no solamente con la iglesia de Esmirna, no solamente con Tiatira, no solamente estaba en medio de todas esas iglesias, está con nosotros en este tiempo. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros vayamos a realizar en un futuro, siempre, siempre debemos direccionarlo bajo la guía y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No porque nos sintamos mal, sino porque Él está ahí. Y esto va a dar pie para lo que sigue. Dice, yo conozco tus obras, coma. O sea, Él conoce nuestras obras, vuelvo y lo repito, no porque está desde lo lejos, porque está en medio de nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que cuando estemos delante del tribunal de Cristo, vamos a ser confrontados. Nuestra obra va a ser probada con fuego, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras. Y cuando estemos delante de la presencia del Señor, dice que nuestra obra va a ser probada con fuego. Dice que sea bueno o sea malo. Entonces, él dice que los ojos del Señor eran como llamas de fuego. ¿Qué significa eso? Que el Señor a través de su mirada nos examina como el fuego examina al oro, como el fuego prueba al oro. Tú sabes que el fuego, el oro cuando lo pasan por fuego, deja ver inmediatamente cualquier impureza. Precisamente para eso lo hacen. Cuando funden el oro para convertirlo en un oro puro, lo funden a tal punto de que todos los metales que sean diferentes al oro se derritan primero. Por último queda el oro purísimo a través del fuego. Entonces el Señor nos está viendo con ojos de fuego. ¿Para qué? Para conocer nuestras obras, para conocer la intención de nuestro corazón al hacer la obra del Señor Jesucristo. Porque no solamente es hacer las obras del Señor. Muchos le dirán, Señor, pero en tu nombre yo hice esto, en tu nombre yo hice esto otro, cuando estén delante del trono blanco. Señor, pero en tu nombre yo echaba fuera demonios. Esas son obras que nosotros hacemos delante de la presencia del Señor. Pero la intención de nuestro corazón por las cuales nosotros hacemos esas obras es lo que el Señor va a probar. Vamos a saber en el tribunal de Cristo si esas obras van a ser de hojarasca, de heno, si van a ser de oro. Y con respecto al resultado de esas obras, entonces nosotros vamos a ser galardonados o no vamos a tener ningún tipo de galardón. Hay coronas que van a ser recibidas para muchas personas, para los ganadores de almas, para los que oran, para los que sufrieron, para los que tuvieron misericordia, para los que perseveraron hasta el fin. Les será dada la corona de la vida. Entonces, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti, ahí vamos a parar un momento. Antes de que el Señor le diga, pero tengo contra ti, comienza el elogio, ¿ok? Ya hablamos del autor, ahora viene el elogio. Actualmente esto se conoce en ciencias neurolingüísticas, la manera como la persona estudia la comunicación entre otras personas. Y se dice que por lo general, cuando vamos a llamarle la atención a alguien o cuando vamos a denotar los errores de una persona, pues iniciemos diciéndole lo bueno que esa persona tiene. De esta manera, la persona va a recibir mucho mejor, mucho más fácil la corrección que posteriormente se la vamos a ver. Entonces, sigamos. El elogio dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Bien, aquí tenemos una iglesia de Éfeso inicial, cuando Pablo estaba predicando, cuando el evangelio estaba en su fervor, comenzaron a predicar con arduo trabajo. Y no solamente el predicar la palabra del Señor, sino que ayudaban también a muchas otras personas. Ahí en la Biblia en Hechos encontramos que Apolos, aparte de predicar la palabra del Señor, ayudaba a muchos necesitados. Es decir, tu arduo trabajo. Exacto, practicaban hospitalidad. O sea, el arduo trabajo, esta palabra arduo quiere decir en el original
trabajar hasta el cansancio. Perseverante. Sí, trabajar hasta el cansancio, hasta que corra sudor literalmente, hasta que corra sudor de tu frente. Entonces, hoy en día, nosotros, o cuando nosotros iniciamos en la vida del Señor, nos encontramos con una situación personal y es que trabajamos arduamente en la obra del Señor. Vamos a todos los ayunos, vamos a todos los eventos, queremos predicar en todas las campañas, queremos predicar en todas las células, queremos trabajar, queremos hacer el aseo, queremos estar ahí pendiente con el Señor, trabajando arduamente. Y de repente llega un momento que empezamos a menguar y a menguar. Entonces dice, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. La paciencia en este caso no significa la paciencia que la persona tiene o adquiere por cualquier circunstancia, ¿no? Yo tengo paciencia, soy paciente para esperar. Significa una paciencia sufrida, una paciencia que a pesar de las adversidades, que a pesar de todas las situaciones, confía y confía ciegamente, confía plenamente en el Señor Jesucristo. En ese tipo de paciencia que nos reconforta, que a pesar de que la persona nos trate mal, por amor de Cristo, Señor, dame paciencia, Señor, yo voy a soportar estas cosas. De hecho, es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que tener esa paciencia y examinarnos si nosotros hay esa paciencia también, o si de pronto respondemos sin ningún tipo de paciencia, si no tenemos paciencia con los hermanos. Yo creo que uno de los que tienen más paciencia y los que desarrollan esta parte del fruto del Espíritu son los pastores, porque los pastores tienen que tener un manejo de cualquier cantidad de personalidades, de cualquier cantidad de situaciones, de cualquier cantidad de personas. Está la persona que le dice al pastor, pastor, a mí no me gusta cómo usted predica, usted debería hacer esto otro, y el pastor tiene que llenarse de una paciencia que solo Cristo puede dar, para poder sujetar su temperamento, su lengua, para poder sujetarse y no contestar de una manera mala. Asimismo, estas personas tenían paciencia y eso lo notó el Señor Jesucristo. El tiempo ha avanzado. Lastimosamente, bueno, ya van a ser las 9, ya el tiempo está casi para acabarse, pero yo quiero que nosotros terminemos este estudio, hermana Lisette. Podemos hacerlo el próximo sábado para continuar, porque vienen muchas cosas muy importantes. En cada una de las palabras que el Señor da a través de este capítulo, Él le enseñó la condición espiritual de la iglesia de Éfeso y por ende nos enseña a nosotros nuestra condición espiritual. Hay mucha riqueza en este pasaje bíblico, hay mucha riqueza en este texto y queremos desglosarlo poco a poco para irlo enlazando con nuestra vida espiritual en este tiempo. Así que yo quisiera que de pronto los hermanos que están allí conectados y desean que continuemos de pronto con este estudio, nos dejen sus comentarios, nos dejen su pregunta ahí a través de la página de ICP Medios. A través de los comentarios de YouTube también pueden dejarnos sus comentarios con respecto a este tema que vamos a estar continuando el próximo sábado con el favor de Dios. Bueno, por temas de fallas técnicas no pudimos avanzar mucho más, pero le damos gracias al Señor por el tiempo que nos ha permitido estar transmitiendo hasta este momento. Entonces, como para recapitular, hermana Lisette, hemos hablado un poco de la historia de Éfeso, el contexto histórico, un poco del Apocalipsis y alcanzamos a ver dos de las características de la carta a Éfeso, que es el autor, que es nuestro Señor Jesucristo, y el yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Entonces, para el próximo sábado vamos a ir desglosando todo lo que viene hasta llegar a la última parte, que es el consejo final que el Señor Jesucristo le da a la iglesia de Éfeso y por ende también el consejo que el Señor nos da a nosotros. Viene el elogio, viene el reproche, viene el llamado que el Señor hace, viene la reprensión y por último el consejo. Así que mis queridos hermanos, yo quisiera despedirnos en esta mañana, hermana Lisette. ¿Quiere despedirse de los hermanos? Claro que sí. Agradecemos a todos por su sintonía, por estar allí muy atentos. De igual manera nos disculpamos por el pequeño lapsus que tuvimos fuera del aire. De igual manera, mis amados hermanos, les recordamos que vamos a seguir compartiendo acerca de las diferentes iglesias. Esta es la primera, la iglesia de Éfeso, pero vamos a continuar desglosando una a una con el favor de Dios hasta llegar a la última y séptima iglesia. Por tanto, les pedimos que no solamente tengan toda su atención, sino también tomen alguna manera de hacer apuntes
porque pues nuestra cabecita, nuestro cerebro quizás no pueda guardar toda la información, sabemos de que es algo difícil, pero si usted tiene manera de hacerse de algún apunte, hágalo para que posteriormente siga usted revisando la palabra de Dios y que el Señor le siga hablando, manteniendo como lo vimos en nuestra primera transmisión, el deseo de que todos seamos unos bereanos, que seamos como los de Berea, siempre instruyéndonos, revisando la palabra de Dios y no solamente escuchando, sino verificando si lo que estamos recibiendo realmente va conforme a las Sagradas Escrituras. Bueno, no siendo más, les agradecemos a todos por estar allí muy atentos, les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el favor de Dios continuaremos el próximo sábado para finalizar la enseñanza sobre el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.